La sangre devota de Ramón López Velarde. Breve acercamiento al modernismo del autor. Trabajo elaborado por Montserrat Medrano Garrido. Los objetivos del trabajo son dos. Primero, presentar el modernismo de Velarde en su poemario La sangre devota. Y dos, identificar elementos de los movimientos dentro del modernismo del poeta. Aquí se destacan dos, el romanticismo y el costumbrismo. Hay que aclarar que son dos movimientos encontrados específicamente en este poemario. Ramón López Velarde fue un poeta mexicano perteneciente al movimiento modernista en su época final, alrededor de 1910-1920. A esta época también se le conoció como decadente, y no porque tuviera malos autores, malas obras, no, sino porque fue la etapa final en que el modernismo vio su declive. Entonces, esto fue muy importante porque aquí abundó el versolibrismo, cosa que se puede ver de manera magnífica en Velarde, porque lo trabaja con mucha maestría. No se queda solo con una forma o con unos versos o con algo, lo maneja de manera magistral y no se ve forzado. El versolibrismo que usa Velarde no se ve forzado en ningún momento. El modernismo del autor representa la unión de otros movimientos, como el romanticismo y el costumbrismo. Los matices emocionales y las imágenes descritas del lugar en que está pueden apreciarse en La sangre devota, un poemario inspirado en la musa de Velarde, Josefa de los Ríos, a quien menciona múltiples veces en su poemario, pero con un sobrenombre, Fuensanta. En prácticamente todos los poemas de este compendio menciona a Fuensanta y la menciona con mucha melancolía, pero también con mucho amor, con mucha admiración, aunque con un poco de tristeza en sus palabras. Aspectos modernistas notorios en La sangre devota son el versolibrismo, como mencionaba hace un momento, y el uso de estructuras innovadoras. Es decir, Velarde no usaba sonetos en esta obra, en este poemario. No usó sonetos, no usó todo en décimas, todo en cuartetos, no. Podía usar cuartetos con quintetos, con sextetos, con diferentes formas. Y todo esto para poder acomodar sus expresiones de la manera más adecuada y más estética posible. Todos los poemas de este compendio son muy estéticos, son muy bonitos y son muy elegantes sobre todo. Y bueno, con respecto a esto, hay que decir que cada poema tiene su propia esencia. A pesar de seguir un mismo tema en casi todo el poemario, que es el amor, de vez en cuando el poeta se dirige a otros poetas. Sin embargo, lo que abunda es el amor pasional, aunado al sentimiento religioso inspirado por la casta mujer de sus sueños. Como ya he mencionado, Fuensanta o Josefa de los Ríos fue su principal motivación para crear el poemario, y en cada verso se nota el respeto, la admiración y la melancolía con que se refiere a esta mujer y la plantea como una mujer idealizada. El prospecto perfecto para Velarde fue Fuensanta. La pone como algo sagrado inclusive, algo que va más allá del raciocinio de Velarde y de todos nosotros como lectores. Este ímpetu amoroso equilibra dos cuestiones, la pasión y la religión, pues a través de mágicas expresiones construidas con metáforas sencillas y elegantes, se logran poemas comprensibles, cautivadores y llenos de romanticismo. A través de estas metáforas también podemos ver que se crean alegorías, porque empieza planteando un escenario utópico
y posteriormente llega a Fuensanta y va enlazando los elementos de tal manera que Fuensanta se convierte en un elemento mítico, en un elemento casi perfecto, que si bien no alcanza la perfección de Dios, sí puede estar en su manto sagrado, porque en muchas ocasiones menciona elementos como la Virgen María, como el mismo Dios, entonces se puede ver cómo la tiene en un altar, prácticamente Fuensanta está en un altar para Velarde. El movimiento romántico no se pelea con el modernismo de Velarde, al contrario, crea una tregua en donde el sujeto lírico es capaz de decir lo que siente, sin guardar nada, sin reprimir sus emociones. Entonces puede dirigirse a esa mujer sagrada de una manera totalmente libre. Por eso el modernismo de Velarde es muy particular, porque no dice, ok, me voy a reprimir, voy a dejar esto que estoy sintiendo por Fuensanta. No, todo lo expresa, se desvive por explicar lo que siente hacia Fuensanta, por lo que ve, y no solo lo que ve lo deja como una simple descripción sin sentido, no, lo convierte en un objeto estético, en un objeto totalmente de arte, y podemos ver las imágenes, podemos imaginarnos los días nublados con las expresiones que nos da, y eso más adelante lo vamos a ver. Otro elemento modernista es la selección que hace el poeta de las personas a las que dedica los poemas. Parece como si fueran misivas que Velarde quiere enseñarle a sus allegados, a aquellos en quienes más confía. A pesar de que no existe un diálogo como tal, podemos imaginar la emoción del poeta al escribir sobre la mujer casta, dueña de sus pensamientos, para después mostrárselo a los destinatarios finales. Como ejemplo pongo a dos, a Tablada y a Alba. La conciencia crítica de La sangre devota generaliza su esencia en versos bien escritos, en rimas que llevan la fluidez y musicalidad de los poemas, así como los encabalgamientos que guían su lectura. Los poemas son veloces, mantienen un ritmo rápido que contrasta con la melancolía del sujeto lírico. Debido a esto, las constantes aliteraciones en este reflejan los suspiros del amante apasionado que rememora una y otra vez a Fuensanta y a aquellos lugares que observa. Y con base a estos lugares es que surge la topografía y se puede suscitar en el poema de La bizarra capital de mi estado. Bueno, aparte de la topografía, también se puede ver el llamado retrato y la prosopografía. Son tres elementos. Esto es solo por poner un ejemplo de poema, porque en prácticamente todos los poemas tenemos la presencia de estas descripciones. Entonces, pues, como ejemplo he tomado 4 estrofas de el poema La bizarra capital de mi estado. En la primera estrofa dice: he de encomiar en verso sincerista la capital bizarra de mi estado, que es un cielo cruel y una tierra colorada. Aquí hay una topografía. ¿Por qué? Porque está mencionando un estado con un cielo cruel y una tierra colorada. El cielo cruel vendría a ser lo que mencionaba con anterioridad, como ese cielo nublado. Yo me lo imagino como un cielo nublado y la tierra colorada como esa tierra rojita que está ahí, que no tiene pasto, que no tiene nada, pero que se aprecia muy bien y que ahí se mantiene, por el que pasa toda la gente. En la estrofa 2 se plantea lo siguiente: una frialdad unánime en el ambiente y unas recatadas señoritas con rostro de manzana, ilustraciones prófugas de las cajas de pasas. Aquí ya vemos la rima, ¿no? Cómo va, tranquila. Y de hecho aquí más que un retrato, habría una prosopografía, porque está diciendo características físicas de las mujeres, de las recatadas señoritas con rostros de manzana.
O sea, y las pone, al ponerlas como cajas de pasas, puedo pensar que quizás son mujeres ya viejas, ¿no? Son esas señoritas, ya son mujeres, pues, maduras, que, que nunca se casaron, ¿no? Por eso el mote de señoritas. La tercera estrofa dice: católicos de Pedro el Ermitaño y jacobinos de época terciaria, y se odian los unos a los otros con buena fe. Aquí hay una cuestión contradictoria, porque dice que Pedro y los jacobinos son, pues, son dos grupos diferentes, ¿no? En los cuales dice que se odian con buena fe, o sea, son grupos diferentes que no se quieren, pero no se quieren con fe. Entonces es ahí algo que le da cierta gracia al poema. Finalmente, la estrofa 4 plantea que una típica montaña que fingiendo un corcel que se encabrita, al dorso lleva una capilla alzada al patrocinio de la Virgen. Aquí podemos ver de nuevo la topografía con la montaña y que en la montaña hay un pequeño corcel que se encabrita porque le acaban de poner a una virgen encima como para llevarla, ¿no? Estas imágenes muy clásicas de los pueblitos cuando celebran a sus santos, por ejemplo, y los sacan a pasear por todo el pueblo. Pues eso es algo, una pequeña muestra de lo que Velarde nos quiere dar a entender y de lo que ve, que inclusive todavía hasta ahora se puede ver esto, es algo pues hasta cierto punto nuevo, o si no nuevo, sigue siendo muy actual. Entonces, con este poema podemos ponerlo como ejemplo del costumbrismo inmerso en las líneas modernistas de Velarde, porque además cuando se agregan los elementos religiosos, pues se incrementa la imagen del costumbrismo y también la imagen divertida que se tiene de la imagen burlesca que se tiene o se tenía de las costumbres, inclusive de los pueblos. Bueno, ¿qué puedo decir como conclusión? Pues que Ramón López Velarde tenía un estilo maravilloso, un estilo único, porque podía conjuntar diferentes movimientos sin que se vieran sobrepuestos, sin que se viera mal hecho, no, para nada. De hecho, se conjuntan todos de manera muy natural. Además, él usa versos y estructuras muy nuevas para su época que no se habían como atrevido tanto. Todos estos versos, tanto de arte mayor como de arte menor que usan, son, son, son muy naturales, reflejan la maestría con que Velarde trabajaba y pues esos temas clásicos que se expresan en el poemario se ven con mucha soltura. No se trata del amor como siempre se ve, ¿no? Con diferentes mujeres o con diferentes hombres o con diferentes personas. Aquí se ve con Fuensanta, se le dedica a Fuensanta este poemario y López Velarde le dedica su poemario, pero se lo dedica con mucha soltura, le dice lo que siente. Entonces es un poemario muy libre. Con esto puedo concluir y he de mencionar que las fuentes consultadas han sido apuntes de clases, modernismo, la clase de modernismo, el poemario de López Velarde y una pequeña nota de Pérez Sánchez en el EM. Gracias por su atención.